Bien, señores, vamos a continuar con la segunda parte en lo que se refiere pues a esta capacitación virtual, lo que se refiere lo que es el SIGA, ¿no? Estamos viendo un recorrido de todos los módulos del SIGA, hemos visto ya en la parte de implementación lo que se refiere al módulo tablas. Ahora hemos hecho un recorrido por toda la parte del módulo de programación, la parte pedidos, proceso de selección y adquisiciones, ¿no? Justamente hemos visto la última parte de lo que se refiere a anulaciones. Hemos estado conversando un poco lo que se refiere y la importancia que tiene el módulo también de adquisiciones en lo que se refiere a la interfase del SIGA con el SIAP. Bien, ahora vamos a ver en la parte, así también un recorrido, parte de lo que se refiere a los almacenes, ¿no? En el SIGA, los almacenes están diseñados de acuerdo a la estructura de cada entidad, ¿no? ¿Cómo yo registro un almacén? Aquí hay una parte en lo que se refiere a datos generales, logística, como estamos viendo aquí en la pantalla. Hay una parte que es importante, que se refiere a la instalación propiamente dicha de los almacenes. Vemos aquí en el lado izquierdo todos los almacenes que se han registrado. Por ejemplo, almacén general, almacén ¿no? de IRA, almacén de TBC, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando en este momento de una entidad de salud, ¿no? Y posteriormente, este es el registro y toda la estructura que le compete, si es un almacén principal o es un almacén, ¿no? Ese es el registro que tiene que hacerlo cada entidad, de acuerdo pues a la política, a la estructura que tenga, al control que lleve, ¿no? Que pueda tener los distintos almacenes y subalmacenes. Y por el lado de aquí del submódulo, lo que se refiere a los almacenes, vamos a registrar todas las entradas, por ejemplo, todas las entradas a los almacenes. Cuando yo hablo de registrar todas las entradas, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar todas las entradas de las órdenes de compra. Ojo, mucho cuidado, son órdenes de compra. O sea, todos los bienes tienen un ingreso, ¿no? Una fecha de ingreso. Y ese ingreso es el que vamos a registrar en esta parte, ¿no? En esta parte de registro que se llama entradas al almacén. ¿Qué más voy a registrar ahí en estas entradas al almacén? Voy a registrar las NEAs, ¿no? Las notas de entrada al almacén. ¿Qué cosa es una NEA, señores? Una NEA es un documento, es un ingreso propiamente de otra entidad, ¿no? Cuando hablamos de una NEA, estamos de una transferencia, estamos hablando de una transferencia de bienes. Estamos hablando de una donación, ¿no? De algo externo, de bienes que vienen del exterior y que llegan a la entidad a través de un documento, vienen a través generalmente de una pecosa, ¿no? Eso es lo que se llama una entrada al almacén. Como vemos aquí, hay muchas entradas al almacén, pues, en distintas fechas que la entidad, pues, a través de qué persona recepciona esos documentos,
a través del responsable, los responsables del almacén. Entonces el responsable del almacén pues efectuará el registro correspondiente, ¿no? El registro correspondiente a esta entrada, ¿no? Verificará pues la fecha, si le compete o no le compete a cada orden, a cada orden, efectivamente, si los bienes son los que se deben registrar de acuerdo a cada orden. En este caso, por ejemplo, vemos, ¿no? La guía de remisión, ¿no? La orden número 23, entonces vemos que hay una serie de bienes, cuchillas, una serie de bienes bolívaros, una serie de bienes pues que están registrados en esta entrada. Entonces es muy importante su control y su registro en forma ordenada y en forma oportuna. No, yo no puedo registrar estos documentos en cualquier momento, ojo. No se puede registrar o llevar un control después de una semana, después de 15 días o después de un mes, no. El control tiene que ser diario. O sea, tiene que haber un control, un responsable pues que le permita darle que registre todos esos movimientos y de tal forma que él siga, reporte información en forma oportuna. Yo no puedo tener un reporte, un registro después de un tiempo, ¿no? Porque no sería lo adecuado, lo correcto. ¿Qué más tenemos en esta entrada al almacén? Tenemos las NEAs, como ya dije, ¿no? Que son documentos de otras entidades, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de todo el módulo de almacenes? Tenemos lo que se refiere a la atención de pedidos. ¿Qué cosa vamos a registrar ahí? En lo que se refiere a lo que compete a atención de pedidos, hay que tener presente de que en esta parte de registro solamente se podrá efectuar las PECOSas. O sea, todos los despachos se van a controlar a través de este registro aquí, ¿no? A través de este registro. Y se efectuarán las PECOSas correspondientes. Y se llevarán los controles también de los despachos. ¿Qué más tenemos dentro de todo este módulo? Tenemos la parte de lo que se refiere a la consulta de... Bueno, este es un registro de consultas, nada más. Si yo entro aquí, vamos a ver para que ustedes visualicen y tengan una noción más o menos de qué cosa es una consulta y una PECOSA. Aquí van a estar todas las PECOSas registradas, ¿no? Todas las PECOSas registradas y bajo un número, ¿no? Bajo un número y van a tener pues una determinada forma. Por ejemplo, acá dice PECOSA, número de PECOSA, centro de costos, ¿no? Y así sucesivamente. Y si yo quisiera ver todas las PECOSas, simplemente voy al mes, ¿no? Voy a un mes, digamos, y voy a ver todas las PECOSas de ese mes, como estamos viendo aquí en la pantalla. Voy a ver todas las PECOSas de ese mes y voy a ver, puedo mover la barra de direcciones y puedo ver cuál es la última de ese mes. Como estamos viendo aquí, es la 440, ¿no? Entonces la 440 y vemos ahí una serie de PECOSas, pues, por las cuales se lleva el control, ¿no? Y el usuario puede acceder para poder tener una consulta. ¿Qué más vemos aquí dentro del módulo de almacenes? Y que es muy importante, vamos a salir y vamos a entrar a lo que se refiere al inventario del almacén. Señores, miren, esto de acá, esta parte es muy importante porque de aquí nace también, es una parte del proceso de implementación. O sea, cuando hablamos del proceso de implementación, ¿qué quiere decir? De que si este almacén o este inventario inicial debe estar correctamente definido, determinado, ¿no? En forma oportuna, con todos los bienes y servicios correspondientes, si no está así adecuadamente determinado, en un momento no se puede implementar. Entonces, este inventario, por ejemplo, que tiene aquí, como vemos aquí, tiene una conformidad, ¿no? Está determinado por aceites, una serie
de insumos accesorios y otros bienes, cada uno tiene su cantidad y su precio, por los cuales pues la entidad tiene que hacer el registro correspondiente en su momento adecuado. ¿Para qué? Para poder... el inventario inicial es el registro de partida. Estamos hablando pues de la partida inicial del SIGA, ¿no? O sea, cuando nace el sistema, cuando recién comienza a registrarse el SIGA, tiene que estar el inventario inicial. Porque si no tenemos un inventario inicial, ¿qué pasa? Yo no puedo tener un control de todos mis movimientos y no voy a permitir tener los saldos en forma adecuada. Eso es lo que se quiere, ¿no? Una entidad busca el control de sus almacenes, el control de su saldo. Porque si no, pues no existiría pues un control si yo no tendría un inventario, no tendría un control de mis movimientos, no tendría un control de todos los registros, de mis entradas, de mis pecosas, y pues sería pues incontrolable pues el movimiento de los bienes. Entonces no, lo que se busca pues es tratar de tener un control adecuado. ¿Qué más tenemos aquí dentro de los almacenes? Vamos a ver, vamos a llamar a la parte de lo que se refiere al CARDEX. Ahí está abriendo la pantalla, unos minutos por favor. Ahí estamos viendo que el CARDEX se está abriendo, ¿no? O sea, el CARDEX es la pantalla en la cual pues se van a reflejar todos los saldos, ¿no? Todos los saldos de todos los bienes, ¿no? Entonces, como veo ahí, estamos viendo ahí el CARDEX, ¿no? El CARDEX del almacén general, ¿no? Del mes de noviembre. Estamos viendo ahí el tipo de uso consumo. Estamos viendo pues que los saldos iniciales, las cantidades y los valores, ¿no? Entonces, si yo no tengo, esto se refleja en forma automática. O sea, mientras yo efectúe el registro de mis movimientos de entradas y de cosas, obtendré mi reporte de cargas, ¿no? En forma automática. Y por cada mes, ¿qué pasa por cada mes? Vamos a hacer el cierre correspondiente. Como vemos en esta pantalla, se podrá hacer el cierre que corresponda en forma mensual. ¿Y qué se requiere para hacer el cierre? Se necesita pues que todos los registros, tanto de entradas como pecosas, estén totalmente registrados en el SIGA. ¿Y qué más se requiere? Se requiere también que exista una conciliación. ¿Una conciliación con quién? ¿Con qué área? Con el área contable. Entonces, si yo no tengo pues esas herramientas, entonces yo no puedo estar así, pues, con la finalidad de poder tener un control. Se hacen estas dos acciones, ¿no? Se hace pues el control de registro de todas las operaciones y la conciliación con el área contable. Entonces es muy importante pues llevar a cabo estas acciones previas para poder efectuar un cierre mensual en forma adecuada y precisa, ¿no? Con la finalidad de que los saldos no se desvirtúen, con la finalidad de que los saldos pues se lleven en forma controlable, ¿no? No puedo yo llevar un control en forma inadecuada, tengo que controlar en forma adecuada. ¿Qué más tenemos aquí dentro de la parte de almacén? En este momento estamos viendo en pantalla que tenemos la parte de inventario físico. O sea, yo puedo sacar reportes de mis saldos para poder efectuar algún inventario físico selectivo. En conjunto, todo este es un repaso en forma general de todo el módulo de almacenes. Que si hablamos pues en forma definida, estaríamos hablando de entrada, de pecosa, de movimiento, de consulta, de inventario, de carnes, de cierre, de todo eso, ¿no? El siguiente submódulo
es el módulo de viáticos y pasajes. Este módulo, viáticos y pasajes, es un módulo más donde indica pues que todo movimiento de viáticos tiene que generarse a través de una planilla, de un pedido inicialmente, ¿no? Tiene que existir un pedido de viáticos para poder desarrollar el avance de lo que se refiere al viático y al pasaje. Tiene que haber una configuración de cada usuario para que cada usuario pueda efectuar su registro de cada pedido. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que programar, aquí hay una opción, vamos a ver aquí en datos generales logística, tenemos que programar el monto del bien. Tenemos que hacer el registro que responda en la parte, aquí como estamos viendo, aquí hay una parte que dice viático, ahí. Por ejemplo, en este caso dice por viajes en el país, número 1, cargo 60, sin 60 soles, registro número 2, por viajes en el país 50 soles, registro número 3, 40, registro número 4, 30, el 5, 150 y el 6, el 7, 180. Estos son los montos autorizados que se deben registrar para viajes en el país, que se deben registrar en esta parte de tabla logística viático. ¿Para qué? Para que el sistema pueda captar esos montos y efectuarse los pedidos que correspondan. Entonces, pues, si yo no tengo definida esta tabla, tampoco se puede accionar el módulo de viáticos, ¿no? ¿Qué más necesito? Lo que les he dicho yo es la configuración que, como vamos a pasar a ver en la tabla de personal, como estamos viendo, por cada persona, por ejemplo, voy a seleccionar una persona y por cada persona hay un nombre que dice usuario BP/EM. Ahí es donde debe registrarse el nombre del usuario. ¿Para qué? Para que el sistema le permita correr y efectuar el registro correspondiente, ¿no? Ahí pues irá el nombre del usuario. Por ejemplo, el usuario es José Quilca Salas. Habrá que poner su código de usuario, ¿no? Y si no lo tiene, pues también habrá que crearse, ¿no? Con la finalidad después de que pueda permitir la configuración necesaria. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de la configuración, de la parte personal que hemos visto, qué más es importante? Es importante, aparte también perdón, es importante el registro del monto, del importe, ¿no? Si yo no tengo esos elementos, trabajar con viático. Bien, vamos a pasar al próximo. Vamos acá. Lo que se refiere a utilitario. ¿Qué cosa es un utilitario? Viene a ser lo que se llama un registro del control de las operaciones. ¿Y para qué funciona? Por ejemplo, si hablamos acá de resultados de script, de backups, de generar script personalizado, ¿de qué estamos hablando? O por este módulo, ¿qué cosas se registran? Cuando hablamos de un script personalizado, ¿no? Estamos hablando de un archivo que el MEF le va a proporcionar a cada entidad con la finalidad de poder efectuar cualquier ajuste, ¿no?
Entonces, si por ejemplo se presentara alguna falla, ¿no? en algún módulo, en algún registro, el MEF o el sectorista, el responsable, ¿qué cosa hará? Les dará un script. Eso es lo que se llama un archivo con la finalidad de que pueda ser registrado aquí en la parte, lo que se refiere a ejecución de script personalizado aquí. En esta parte, ahí, damos un check para chequear y vemos ahí pues que efectivamente cualquier falla, cualquier error que pueda tener algún módulo, se registrará el archivo correspondiente. Cuando hay algún posible error, no ocurre pues siempre, no con frecuencia, ¿no? Entonces, si el sistema va a trabajar bien con los mantenimientos adecuados, no tiene por qué haber ningún error, ¿no? Con las actualizaciones de las versiones, todo eso, entonces no debe haber ningún problema. Aquí, como ven en pantalla, se visualizan todos los scripts que se han ido ejecutando. ¿Qué más tenemos aquí en la parte de utilitarios? Tenemos la verificación de el resultado de los scripts. Cuando hay una actualización de una versión nueva, hay un cambio de versión, cualquier cambio hay que visualizarlo aquí, donde dice resultado de script, damos un check y verificamos de que todos los scripts hayan sido ejecutados en forma correcta. Porque ¿qué pasa si el sistema pues le dirá que existe un script raro? Entonces hay que tener mucho cuidado porque ese script errado habría que reenviarlo al MEF. ¿Para qué? Para que sea corregido. Porque si no, imagínense, pues puede pasar de que hay alguna, de que se pueda quedar sin la debida solución. Y si yo no digo al MEF o veo estos scripts, entonces puede haber problemas. Es muy importante de dar esos ¿no? En lo que se refiere a los hablando de un término bastante amplio. O sea, no estoy hablando de un término chico, estamos hablando de todos los puntos referidos al app, ¿no? Entonces hay que tener presente pues que el módulo de gestión presupuestal, como estamos viendo aquí, es un módulo bastante amplio. Entonces que cuenta con, por ejemplo, que tiene el presupuesto, el PIN, presupuesto modificado, no inicial modificado, el marco presupuestal, ¿no? Lo que se llama el marco presupuestal. ¿Y de quién dependerá su control? Cuando hablamos del marco presupuestal, estamos hablando o estamos refiriéndonos, ¿no? Al área de presupuesto. Si no hacemos una coordinación adecuada, ¿no? Entre logística, presupuesto, pues no va a haber un registro o de repente alguna modificación presupuestal. Se tienen que coordinar y no lo hacemos correctamente, pueden haber desfases que pueden llevar pues a errores, ¿no? Y si en la entidad, peor aún, si no se hacen las interfaces, peor aún, no hay a veces un registro, cada uno a veces hace el registro como puede o como quiere. Y si no hay un coordinador del SIGA, con mayor razón se van a cometer más errores. Entonces yo les recomiendo pues que en cada entidad pues haya los controles necesarios en lo que se refiere al SIGA, al SIAP, para que, para que exista un mayor control, ¿no? En lo que se refiere a este tipo
de controles presupuestales, que es el marco PIN, es el muy importante presupuesto. Bueno, como yo les explico, el presupuesto se puede controlar en forma directa a través del marco presupuestal o por centro de costos. Cuando hablamos por centro de costos, el control es más complicado, entonces implica mayor, mayor riesgo, mayor complejidad, pero es bastante, ¿qué le puedo decir? Ayuda mucho a saber, a controlar los saldos por cada centro de costo. En cambio, el marco PIN no. En el marco PIN no hay centro de costos, simplemente todo es general. No se puede control específico. Hay un control, pero en forma total, en forma global, en forma general. Y en esta parte del lado izquierdo, como vemos aquí dentro del marco PIN, ¿no? Como estamos viendo, vemos una serie de clasificadores de gasto, ¿no? Con los cuales, pues, nace el marco presupuestal. Vemos también al lado izquierdo las metas, la fuente de financiamiento. Y una columna que dice marco presupuestal, ¿no? O sea, ese es el marco presupuestal por el cual la entidad ha asignado, ¿no? a esta empresa el monto de 13.175.875. Ha asignado ese monto para sus gastos, para sus compras, para sus proyectos. Hay otra columna también que se llama reserva presupuestal. Como estamos viendo ahí, está aquí en la pantalla. ¿Qué cosa es esa columna? Les explico así en forma rápida. Miren, lo que es presupuestal es el importe, lo que se va a plasmar ahí son los importes en forma temporal. Cuando se hace el pago, cada pago tipo de gasto, ya se refleja o se registra una reserva presupuestal. ¿Y en qué momento esa reserva presupuestal se transfiere o pasa a la fase de compromiso? Cuando se hace la orden de compra. Cuando se genera la orden y cuando se autoriza y se certifica la orden. Y bien, después de todo ese último paso, la orden, la planilla de activo pasa como fase de compromiso, el monto presupuestal. Por ejemplo, si una orden por 100, por 500 soles, hizo pagos, su reserva, todo, esos 500 se van a reflejar en esta columna de reserva. Pero cuando ya hace la orden IVA, ¿no? Y se crea se genera el compromiso, se afecta el marco presupuestal, es ahí que esa orden va a pasar a la fase de compromiso y el monto de la reserva presupuestal va a disminuir. Los 500 que había van a quedar en cero y esos 500 van a formar parte de la columna fase de compromiso. Y así sucesivamente. Esto va a pasar hasta que se vaya agotando el saldo presupuestal por cada clasificador, por cada meta. Hay otra columna más. Hay otra columna más que ahorita la vamos a ver. Que está referida a todo lo, como vemos aquí, estamos haciendo un recorrido que está referida a la reserva de compromiso anual. Y la reserva de compromiso anual, ¿qué comprende? Los montos o los importes que se han provisionado en los contratos. ¿Ok? En los contratos, ¿no? Cuando yo trabajo con la opción de contratos, pues voy a generar una reserva temporal, ¿no? Llamada reserva de compromiso anual. Que cuando se facture o se emita la orden, se efectuará la rebaja respectiva de la reserva, pasará a la fase de
compromiso. Y por último, la columna llamada saldo presupuestal. Ese saldo presupuestal, y hay otra columna que se llama saldo SIAP, que debe ser que debe ser similar o casi parecida a la columna de saldo presupuestal. ¿Y por qué no son iguales? Porque muchas veces o siempre es necesario hacerle recordar de que los muchos gastos que se dan por el SIAP muchas veces no pasan al SIGA. Y entonces los gastos que se dan en el SIAP se van a quedar reflejados como SIAP, pero no como SIGA. Por ejemplo, el monto de las cajas chicas, por ejemplo, las planillas, por ejemplo, las valorizaciones de obras. ¿Qué pasa? Que la mayoría de veces pasan directamente por los registros SIAP y no pasan por el SIGA. ¿Por qué? Porque no es porque esté mal, sino lo que pasa es que, por ejemplo, por valorizaciones se emite orden, por los tributos, por los impuestos directos de entidades, de impuestos, leyes, normatividades, tampoco se emite orden. Por las valorizaciones hemos dicho que no se emite orden. Por las cajas chicas tampoco se emite orden. Entonces, esos gastos van directamente al SIAP y no pasan por el SIGA. Entonces es necesario pues tener un control más o menos global, ¿no? Semanal, digamos, o mensual, para poder determinar, así con bastante claridad, cuáles son o cuáles podrían ser esos gastos que en su momento pues no pasan por el SIGA, sino directamente por el SIAP. Y por último vemos que hay una distribución de todos los meses, ¿no? Donde están pues los saldos distribuidos del SIAP. Esto es lo que sería el marco, perdón, toda la parte del marco presupuestal. Pero acá hay dos recuadros más que es importante que ustedes conozcan, en lo que se refiere a la carga PIN del SIAP. ¿En qué momento se hace la carga PIN? Mire, la carga PIN del presupuesto se hace o como partida inicial cuando se apertura el año. Esa es la primera carga que debe hacerse. Posteriormente, cuando ya se van generando los movimientos de entrada, movimientos de los compromisos, se van generando pues las certificaciones presupuestales, posteriormente esos saldos se van a ir modificando, van a ir cambiando a través de las notas presupuestales, modificaciones. ¿Y qué debe hacerse en el SIGA para que esos saldos que se van a ir modificando en el SIAP también se modifiquen en el SIGA? Lo que debe hacerse es simplemente efectuar una carga del PIN. O sea, ¿qué cosa es carga del PIN? Darle doble clic a carga PIN por ciento del SIAP, ¿no? Doble clic. Y posteriormente también efectuar una ejecución del proceso masivo de actualización de marco presupuestal, que se encuentra en la parte de abajo, ¿no? De la pantalla. Entonces, señores, dos cosas a tener en cuenta para que los resultados del marco PIN, los saldos estén más al día con los saldos del SIGA. Es la carga del PIN y el proceso masivo de actualización de marco presupuestal. Si uno no ejecuta estos movimientos, ¿qué puede pasar? De que los saldos no los va a visualizar en el SIGA, los saldos o las priorizaciones que se hayan hecho en el SIAP no las van a visualizar en el SIGA. Es decir, cualquier cambio, modificación presupuestal, habilitación, no va a ser reflejada en el sistema y van a ocurrir o podrían ocurrir problemas en lo que se refiere a control, ¿no? Entonces, para eso es muy importante pues que el responsable de presupuesto o de logística, alguien designado, efectúe pues estas actualizaciones, estas cargas, ¿no?
estos procesos, que es muy importante hacerlo, ¿no? Y en el momento, pues, en el momento que se precise. Pero también es importante hacer una salvedad, ¿no? De que las cargas, estos procesos masivos de cargas, no se efectúan en cualquier máquina. Es necesario, es necesario hacer el registro de una ODBC. ¿Qué cosa es una ODBC? Es un registro por la cual se le da acceso, se le configura al sistema a través de estas ODBC. ¿Y en qué máquinas debe ir generalmente, o quiénes deben hacerlo, ¿no? Estas cargas. Bueno, de acuerdo a las experiencias tenidas, pues, estas cargas deben hacerlo el área de presupuesto o también el área logística, ¿no? Los responsables encargados. Si no hay esta actualización, no se actualizan las tablas. ¿Qué otro punto vemos acá que es importantísimo también? Vamos a salir. La afectación presupuestal. Esta es una parte o un registro donde se hace la interfase del SIAP, del SIGA con el SIAP, ¿no? De las órdenes y de las planillas, ¿no? De las planillas de viático. Y digamos por qué pasa cuando vemos aquí vemos en pantalla, estamos viendo ahí visualizando las órdenes de servicio, planillas, todas las planillas que tienen compromisos se van visualizando ahí en esta pantalla, ¿no? Y ahí hay otra columnita más, que si vemos aquí, levantamos este recuadro, hay una columnita, ojo, perdón, vamos a entrar a, por ejemplo, a una orden, a la orden 7, a la orden del documento 7, ¿no? Estamos entrando para visualizar qué es lo que contiene esa parte de afectación presupuestal. Y vemos ahí que hay un detalle, ¿no? Aquí sí vamos a levantar la pantalla un poquito más. Y acá hay una parte que dice interfase. Pero ya está en blanco, porque ya se hizo la interfase. Si por ahí es donde se hace la interfase del SIGA con el SIAP. ¿Ya? Esa parte de afectación presupuestal de las órdenes de compra de las planillas, hay que tener cuidado cuando una persona pues realiza la interfase. ¿Qué más que es importante dentro de este módulo, es un módulo de gestión presupuestal? ¿Qué más? Hay otra parte que es importante, que se llama la PCA. Como vemos aquí, la PCA, presupuesto de compromisos anual. En la PCA, esto no lo podemos, aquí no lo podemos corregir ni nada, simplemente se actualiza. Se hace la carga, como vemos acá, la carga del PCA, ¿no? Desea continuar la carga así y se graba. Eso es todo lo que se hace en este módulo, ¿no? En esta parte, ¿no? De la PCA. La PCA, como bien sabemos. Bien, entonces aquí en esta parte de interfase, vemos aquí, hay un nombre que dice, ¿desea ejecutar la carga del PCA? Sí. Entonces ahí, los datos del SIAP se actualizarán de acuerdo a los registros que hay en el SIAP, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver qué más se puede hacer aquí. ¿Qué otro registro se hace dentro de esta parte? Acá hay una parte que es muy importante, lo que se refiere a certificación. Vamos a darle un check.
Esperamos la pantalla. Ahí está. Aquí van a aparecer todas las planillas de compra de órdenes, ¿no? En lo referente al trabajo que se hace con la interfase. Si vamos a abrir esta primera bolsa, ¿no? La primera bolsita amarilla. Ahí vamos a ver y vamos a entrar donde se va a registrar el número de certificación y el número de secuencia. Para eso sirven, o para eso se utiliza esta parte, para registrar el número de certificación y el número de secuencia. ¿Ok? Y aquí otra parte que dice respuesta sí, pero por aquí no se hace la carga, por la parte de afectación presupuestal. Entonces, señores, esta parte de certificaciones también es parte de la interfase SIGA con el CIAP, ¿ya? Y por último, vemos el módulo de integración. Como su nombre lo indica, es un módulo pues que se ha ido creando con la finalidad de tener un registro de los cuadros de necesidades y que el cuadro de necesidades se transmita en forma directa al CIAP. Pero todavía no está determinado totalmente esto, ¿no? Hay la posibilidad de este control, de este registro, ¿no? De poder transferir todos los cuadros de necesidades en forma directa al CIAP. Porque como ustedes saben actualmente, los cuadros de necesidades no se están transmitiendo en forma directa. Los cuadros de necesidades se registran, ¿no? A través del plan anual del presupuesto, pero en forma manual. Eso hay que tenerlo mucho cuidado, muy presente. Por ejemplo, cuando ha nacido esta apertura del 2013, se registra el presupuesto inicial, ¿no? El PIN, el PI, el PIN, se registra, ¿no? Se va registrando. Entonces, no en forma manual, no es que sea en forma automática, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. Y hay que tener claridad, más que nada, para saber qué es lo que pasa en forma automática, qué es lo que no pasa. Es lo mismo que ocurre con las metas, ¿no? Cuando hay unas metas, ustedes saben, las metas presupuestales, las metas programáticas, muchas veces durante el año hay varias creaciones de metas, ¿no? Hay movimientos o registros nuevos de metas que están en el CIAP, pero que es necesario transmitirlas al SIGA, ¿no? Para poder efectuar los registros correspondientes. Y si yo no ejecuto esta transferencia, porque hay una opción aquí, como vamos a ver acá, datos generales, perdón, datos generales, carga de datos del CIAP, ¿no? Como estamos viendo ahí, si yo no ejecuto esa opción, ¿no? De registro, de transferencia, no voy a poder hacer mis pedidos con esas metas, ¿no? Nuevas. Entonces, ¿qué requiero? Requiero, pues, ¿no? Que el módulo, pues, tenga las ODBC, las configuraciones correspondientes. Porque si yo no puedo tampoco cargar, cualquier persona de cualquier máquina no puede hacer ningún registro ni carga del CIAP. Para poder hacer cualquier registro o carga del CIAP, esa máquina, ese PC, tendrá pues que tener una configuración de las ODBC correspondientes. Esto tenerlo presente porque, ahora, tampoco se trata de que vamos a hacer el registro en todas las máquinas, no, sino en las máquinas, en algunas máquinas, no elementales, en unas máquinas pues que se requieran, ¿no? Y los encargados, el encargado pues tenga el tiempo suficiente para poder controlar estos procesos. Bien, hemos hecho un recorrido por todo el módulo del SIGA en forma general. Hemos hablado un poco de lo que es la implementación del sistema, en la carga de las tablas, ¿no? Las tablas del catálogo, del personal,
de centro de costos, etcétera, etcétera, de proveedores, ¿no? Con la finalidad puede que tengan una idea de lo que es la implementación y una idea también de todos los módulos, ¿no? Esto pues una clase ya más analítica ya sería forma más fuerza, con más tiempo, ¿no? Porque generalmente pues estas clases o este tipo de clases son más, ya una más perfección, ya uno busca hacer un mayor caso práctico, uno o dos casos prácticos, para que pues ustedes tengan un mayor conocimiento, ¿no? Y ojalá pues que próximamente se pueda desarrollar algunos cursos presenciales que se puedan ir dando, ¿no? Que se puedan ir conformando para que ustedes vayan asimilando, ¿no? Porque la idea es esa, ¿no? La idea es que el SIGA no es un módulo grande, que de la noche a la mañana, para tener un aprendizaje mayor, se requiere mayor precisión, mayor fuerza, ¿no? Pero no se aprende en un día, 2 días, una semana, un mes, porque es grande, es bastante voluminoso. Yo les recomiendo que ustedes pueden acceder a la página del MEF, www.mef.gov.pe, a la ruta que se refiere documentación, manuales, SIGA, y poder tener acceso a cualquier manual, a cualquier versión del SIGA, ¿no? Para que ustedes puedan instruirse, ¿no? Hay un manual grande, logística, que tiene más de 800 páginas. Y hay un manual también de patrimonio que tiene como más de entre 200 y 300 páginas. Entonces accedan ahí, entren a esta página del MEF, que es gratis, totalmente gratis, no hay ningún código, ni nada, ninguna codificación, nada especial. Cualquiera puede acceder, y ustedes como usuarios, como que quieren aprender y también leer un poco más del sistema, pueden acceder y bajar los reportes o hacer las impresiones correspondientes, ¿no? Esto es muy importante, les digo esto para que ustedes puedan pues tener estos conocimientos y puedan tener los accesos a estos programas, a estos cambios, ¿no? Si bien ahora se está trabajando con la versión última, que es la 595, bueno, esta versión que les he mostrado es la versión anterior, la 594, casi está ahí de la una semana, 10 días, 15 días, entonces no es mucho el tiempo por los cambios que pueden haberse dado, pero no hay cambios muy fuertes. Los cambios se han dado más en las versiones anteriores, ¿no? Este cambio de 594 a 5.9 es un cambio de año, un cambio de cierre. Y también antes de que me olvide, ¿no? De que las entidades, pues, ya con esta versión 595 pueden trabajar sus cierres, su cierre de almacén, ¿no? Previa verificación, previa conciliación de los saldos con el área contable. Pueden trabajar también su cierre de patrimonio, ¿no? Es decir, con los cierres, transferir los saldos de sus almacenes y también los saldos patrimonio al mes de enero, al siguiente año, el año 2013, del cierre del año 2012 como apertura 2013. Bueno, la apertura ya la han hecho, ya muchas entidades la tienen, la apertura con la versión 595, pero sí los cierres, yo creo que todavía hay algunas entidades que les falta y que también lo pueden hacer, pero tener mucho cuidado, mucho control, mucha verificación, para que los saldos pues se transfieran en forma correcta, tanto los almacenes como del módulo patrimonial. También les recuerdo de que en este próximo mes, para la parte patrimonial, ¿no? Pueden hacer la transferencia de los saldos del SIGA al CIMI, ¿no? Para ello pues tendrán que instalar el módulo del CIMI en la PC correspondiente, ¿no? Y poder efectuar la carga de todos los bienes patrimoniales al CIMI y posteriormente emitir los reportes que correspondan de la SBN, ¿no? De la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Esto les digo con la finalidad pues que ustedes pues tengan las herramientas suficientes y puedan estar al día en todos sus procesos, en todos sus movimientos. ¿Ok? El día de mañana vamos a hablar lo que se refiere a patrimonio, la parte patrimonial. Desde que, qué es lo que se requiere para poder tener un control, un buen control patrimonial, cómo nacen los bienes patrimoniales, cómo se controlan los bienes patrimoniales. Es importante la depreciación. Se controla actualmente, existen tasas de depreciación. ¿A qué se llaman bienes totalmente depreciados? ¿No? ¿Cuáles son las tasas de depreciación actualmente vigentes? Es necesario, pues, tener un control de los bienes en forma específica, en forma analítica. ¿Quiénes son los responsables de los bienes? Si son los responsables, los usuarios directos. Todas estas preguntas mañana, pues, las vamos a tratar de resolver y guiar un poco a los distintos usuarios, ¿no? A ustedes que nos están escuchando, para que ustedes puedan tener una visión más clara de lo que significa el módulo de almacenes. También es un módulo muy amplio, muy grande, ¿no? Así como el módulo de logística, pero que sí les va a permitir llevar un control adecuado de sus bienes. Porque de aquí pues van a hacer la transferencia al CIMI y el CIMI van a hacer los reportes de la SBN. Entonces le va a permitir tener un control no solamente patrimonial, sino también de la depreciación, ¿no? La cual va a ser calculada en forma automática, simplemente con el cierre mensual. Entonces lo importante pues de patrimonio es tener buen inventario. Bien, señores, entonces yo creo que mañana vamos a continuar con esta parte de patrimonio. Les agradezco su presencia y bueno, ojalá que puedan tener alguna consulta de repente mañana. Si ustedes de repente pueden hacer las consultas respectivas y de repente mañana yo les puedo tener una respuesta adecuada, ¿no? Es lo que se refiere al SIGA logística y mañana hablamos del SIGA patrimonial. Bien, de mi parte muchas gracias y espero mañana poder estar con ustedes nuevamente para ver este tema en lo que se refiere a patrimonio. ¿Ok? Gracias.